Ok, ¿cómo están? Una vez más, buenos días, ya casi buenas tardes. Ahora, en este módulo lo que vamos a hacer es la presentación básicamente de lo que son las lesiones subepiteliales gástricas. Vamos a ver un poquito de para qué sirve el ecoendoscopía y cómo se sacan las muestras realmente de este tipo de lesiones. Aquí no tengo ningún conflicto de interés. Básicamente quiero mencionarles algo acá bien importante. Vamos a ver cómo se define. Ya lo ha hablado el doctor Larrea temprano y básicamente voy a completar algunas cosas importantes para ustedes. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué van a mandar ustedes a operar? ¿Qué van a mandar ustedes a biopsiar? ¿Qué pueden hacer ustedes en el momento en que encuentran una lesión? ¿Deben preocuparse? ¿No deben preocuparse? Todas esas dudas hoy día las tenemos que resolver con esta presentación. Vamos a ver los diferentes tipos de lesiones subepiteliales que hay y las conclusiones finales. Para empezar, esto es algo que ustedes ya han visto seguro muchas veces. Las lesiones subepiteliales son lesiones con que tienen, digamos, un diagnóstico de relativa frecuencia, sobre todo en endoscopías de screening, porque la mayoría no presentan absolutamente ningún síntoma. Se menciona que se encuentran hasta en 1 de cada 300 endoscopías y la gran mayoría, más de la mitad, son menores de 2 centímetros. Entonces, ¿deben preocuparse? ¿No? ¿Deben mandarlo a un cirujano? Sí, no. Eso lo vamos a ver ahora. La mayoría, como les menciono, son incidentales y muy pocas llegan a ser malignas, solo el 15%. Ecoendoscopía es la herramienta principal para hacer el diagnóstico y caracterización, porque estas lesiones, al ser endoscópicas, solamente y estar debajo de la mucosa, ustedes toman una biopsia y no van a encontrar absolutamente nada. Ese es un punto importante. Entonces, la ecoendoscopía les va a permitir ver tamaño, localización, la capa de la cual es el origen, la ecogenicidad, la forma y ver si es maligno o no es maligno. Esto tienen que saberlo ustedes porque es lo que se utiliza en ecoendoscopía, las capas. Nosotros tenemos en el estómago 5 capas y la gran mayoría de lesiones están entre la segunda y la cuarta ecocapa y eso lo van a aprender ahora. Miren, cuando ustedes tienen las ecocapas también van a ver la ecogenicidad. Generalmente la segunda y cuarta ecocapa, que son las capas musculares, son oscuras. Entonces la lesión que emerge de esas capas es oscura como tal dentro de la ecogenicidad, hipoecogénica. En cambio, las que están entre la primera y la tercera capa suelen ser hiperecogénicas, suelen ser más blancas y más brillantes. Ese es un concepto que ustedes lo tienen que tener bien claro. Con la ecoendoscopía ustedes van a ver capa de origen, ecogenicidad, tienen que delimitar bordes, tamaños, qué forma tiene dentro, si es heterogénea, si es homogénea, si está infiltrado a las capas profundas, si hay linfonodos, etc. El doctor Larrea mostró temprano una imagen en la cual se veía los diferentes tipos de tumores y de origen de sus capas. Esto es algo muy parecido. Si ustedes se van a percatar, dense cuenta que la mayoría de lesiones suelen estar básicamente entre la tercera y cuarta ecocapa, pero la gran mayoría de ellas están en la cuarta. Y aquí va el punto principal, porque los GIST son los principales problemas, digamos, los que tienen mayor grado de malignidad dentro de ellos. Pero también van a estar el leiomioma, el schwannoma, que son patología benigna. Entonces, que básicamente no tendrían que mandarlo a operar, entonces tienen que diferenciarlo. En la segunda ecocapa también pueden encontrar lesiones. Ahora, si bien es cierto que ustedes ven el GIST ahí en la cuarta ecocapa, también pueden encontrar un GIST en la segunda ecocapa. Entonces, a veces son muy variables y los gráficos varían entre una y otra. Este dato va a ser bien interesante para el momento en que quieran ustedes definir ecoendoscópicamente, la hipogenicidad. Cuando es hipoecoico, quiere decir que es mucho más oscuro, cuando es hiperecoico es muchísimo más claro. Y miren cuál es la única hiperecoica de todos, solo el lipoma. Todos los demás van a ser oscuros. Entonces se van a dar cuenta que el lipoma está en la tercera ecocapa y es el más hiperecogénico de todos. Entonces hasta ahí todavía quedan muchas dudas de qué es lo que van a encontrar. Vayamos con el primer caso, miren esto. Esta es una lesión GIST, es una lesión súper grande, es una lesión de casi 5 centímetros. Esta lesión incluso llega a estar ulcerada en algún momento. El diagnóstico obviamente solo así puede llegar al 30 y 40%. Las lesiones de submucosa llegan a ser entre el 55 y 65%. Ahora, ¿ustedes deben tomar biopsia a esto? Sí. Habitualmente, si está ulcerado el GIST, pueden utilizar una pinza de biopsia común y corriente y es posible que lleguen a coger también algo de tejido.
El problema va cuando estas lesiones definitivamente no tienen ninguna ulceración, ahí sí tienen que pasar a una punción por ecoendoscopía. ¿Cuál es el rol que tiene la ecoendoscopía? No todas las lesiones se deben de punzar. Las que tienen mayor efectividad para el diagnóstico final suelen ser aquellas lesiones mayores de 2 centímetros. Pero recuerden que la gran mayoría son menores de 2 centímetros. O sea, cuando llegan a ser mayores de 2 centímetros es mucho más fácil punzar. Es decir, sacar un tejido definitivamente por punción aspiración por aguja fina. Y ahí hay que ver precisamente ese tipo de lesiones. Vamos a ver la ecoendoscopía de esta lesión. Miren esta lesión. Es una lesión que es oscura, es hipoecogénica, pero sí tiene una heterogeneidad bien importante. Además tiene algunas zonas brillantes que da básicamente, que pueden ser algunas veces producto de calcificaciones. Eso es muy frecuente que pase en los GISTs. Ahí estamos haciendo la punción, es el momento en el que entra exactamente la aguja, ahí ven la aguja cómo penetra dentro de eso y se hace movimientos obviamente de vaivén. El mejor movimiento para todo, para obtener una mejor muestra, es hacer el famoso fanning, que es meter y sacar en forma de abanico para coger la mayor cantidad de tejido de diferentes secciones de la lesión. Y vamos, eso es lo que se hace en sí, fundamentalmente esa es la técnica de fanning. Y ustedes pueden ver acá que la adquisición obviamente es importante. Mucha literatura utiliza lo que se llama el famoso ROSE, es decir, tener un patólogo al lado para que en el momento de ustedes sacar la muestra, se la den al patólogo y ver si realmente puede hacer el diagnóstico. Eso se hacía mucho más cuando se utilizaban las agujas FNA, que son agujas de solamente aspiración. Pero ahora con las agujas FNB, que jalan un tejido mayor, esas agujas FNB a veces son suficientes y son tan comparables como hacer una punción FNA con el patólogo al lado, ¿no? Entonces es interesante para tomarlo en consideración. Pueden hacer lo que les he mencionado en un momento. Si no tienen forma de hacer una ecoendoscopía y tienen una lesión ulcerada, pueden hacer más o menos la maniobra que ustedes pueden ver acá. Cogen la parte ulcerada de la lesión subepitelial y empiezan a tomar las biopsias sobre biopsia, es decir, lo más profundo. Muerden un pedazo y sobre ese pedazo que tomaron vuelven a tomar una vez más la lesión. Vuelven a tomar, la biopsia. Entonces, eso les puede ayudar mucho a hacer un diagnóstico de la lesión sin necesidad de acudir a una ecoendoscopía. Pero esto solo pasa en casos en los cuales está ulcerado, ¿no? Ustedes pueden ver ahí claramente cómo se hace la biopsia sobre biopsia. Miren. Y se obtiene el tejido, ¿no? Las guías de manejo habitualmente de lesiones subepiteliales, la última que se tiene es la de DSG del año pasado, nos dicen que estas biopsias, las biopsias sobre biopsias, las famosas bite on bite, lo que ustedes quieran llamarles, normalmente no están recomendadas. O sea, lo que han visto anteriormente no está recomendado si la lesión obviamente no tiene ninguna ulceración. Porque a pesar de que puedan intentar ustedes varias veces, muchas veces no va a ser tan profunda la lesión. Si está en la cuarta ecocapa, es bien difícil de que puedan obtener un tejido. Pero sin embargo, existen otras formas de adquisición. Y esto es bien importante porque es un concepto bien interesante para que lo tomen en cuenta. Cuando son mayores de 2 centímetros, es mejor hacer una punción aspiración con aguja FNB y poder obtener el tejido de la biopsia, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que esta salga negativa, o sea, difícil, ustedes pueden hacer algo que ya se mostró temprano, que es el famoso MIAP, que es la Mucosal Incision Assisted Biopsy. Es decir, que van a destechar, cortar la mucosa prácticamente del GIST o de la lesión subepitelial y obtener los tejidos de adentro. Luego van a ver en un video. Sin embargo, eso pasa cuando son mayores de 2 centímetros. Si es menor de 2 centímetros, generalmente lo mejor es utilizar el MIAP, porque obtener una punción de una lesión súper pequeñita es bien difícil, porque recuerden que para obtener la biopsia necesitan hacer movimientos de vaivén, de entrada y de salida en forma de fanning. Y si es una lesión, pónganse, de 1 centímetro o un poquito más, los movimientos de vaivén son extremadamente cortos como para obtener tejido. Ese es el punto principal, porque en las lesiones menores de 2 centímetros no es fácil obtener este tipo de biopsias. Y ahora les voy a mostrar precisamente esto. Vamos a ver cómo se hace un MIAP. Tienen esta lesión se intentó hacer una punción por aguja fina y salió simplemente residuos hemáticos, no obtuvimos ningún tipo de
de tejido en sí. Entonces lo que hacemos es una incisión con una aguja needle knife. Y miren la incisión que se hace. Empezamos a cortar. La idea es obviamente exponer la mayor parte de la lesión subepitelial. Vean ahí cómo se empieza a exponer ya la lesión. Y lo que yo hago no es muy profundo, solamente meter un poco la aguja de biopsia dentro de la incisión que he hecho y morder lo más profundamente posible. Miren. No hay sangrado, a veces puede haber sangrado, igual no hay motivo para desesperarse con eso. Lo ideal es abrir la pinza de biopsia dentro de la lesión para obtener ahí el tejido. Ahí se está abriendo, se presiona, se empuja un poco y se obtiene mayor cantidad de tejido. Miren cómo se expone incluso la lesión subepitelial dentro. Pero ojo, para mí sí es importante esto, porque después de haber obtenido el tejido, tengo que cerrar la lesión. Entonces, nosotros preferimos utilizar siempre clips metálicos después de hacer una obtención de este tipo de MIAP. Obviamente con el fin de prevenir el sangrado. Y eso es lo que se ha hecho en este paciente. Miren, por ejemplo, se agarra la pinza y se cierra el defecto mismo que se ha creado. Para mí es súper importante hacer eso porque evita el riesgo de un sangrado posterior que podría haber en los pacientes. Listo, queda cerrado absolutamente eso. ¿Bien? Ahora, se utiliza el contraste armónico, se utiliza la elastografía, principalmente en la escuela en la que yo aprendí, la verdad no nos es muy útil y la mayoría de evidencia dice que estas podrían ser utilizadas para caracterizar, pero no reemplaza la adquisición de tejido para nada, en absoluto. Les puede ayudar en el diagnóstico, pero no más, ¿ya? O sea, siempre tienen que obtener el tejido. Y obviamente con respecto a la elastografía no hay suficiente evidencia para considerarla como parte del algoritmo. ¿Qué pasa si dentro del manejo y el seguimiento nosotros encontramos lesiones que no son GIST? Es decir, leiomiomas, lipomas, schwannomas, tumores glomus. El seguimiento es simplemente innecesario, porque son lesiones completamente benignas. ¿Se dan cuenta? Entonces vean ahí la importancia de someter a un paciente a seguimiento muchas veces cuando las lesiones no son necesariamente malignas, ¿no? Vamos a aprender a reconocer y a diferenciar una de la otra. Ya se han dado cuenta que es súper difícil endoscópicamente diferenciar una lesión de acuerdo a su histología, no hay manera. Ecoendoscópicamente también es muy difícil, porque si están en la cuarta ecocapa, muchas de las lesiones que se han visto están en la cuarta ecocapa. Entonces, tienen que someter al paciente a la punción aspiración por aguja fina y esta tiene que ir generalmente a inmunistoquímica. Y estos detalles que les voy a mostrar, cáptenlos bien porque son súper prácticos. Cuando tienen una lesión que es un GIST, va a estar entre la segunda, tercera o cuarta ecocapa. Generalmente es cuarta ecocapa. Y esta lesión es dentro de la inmunistoquímica es CD117 positiva. Eso es bien importante. Entonces, tomar en consideración eso. Y obviamente los GIST, mientras más mitosis tengan en mayor número de campos, su probabilidad de malignidad es mayor. Por eso es que es importante diferenciarlo. ¿Qué pasa con los leiomiomas? Los leiomiomas, igual que el GIST, están en segunda, tercera o cuarta ecocapa, más en la cuarta. Son indistinguibles de los GIST dentro del punto de vista endoscópico y ecoendoscópico. Entonces, la forma de diferenciar es con inmunohistoquímica. Si el GIST es CD117 positivo, el leiomioma no lo es. ¿Y qué cosa es lo que es positivo? Es desmina positivo y anti-SMA positivo. Es la inmunohistoquímica las que les da el diagnóstico en este caso. El schwannoma también lo pueden encontrar generalmente en el antro gástrico. Puede estar en tercera o cuarta ecocapa. Generalmente son indistinguibles de los GIST y de los leiomiomas. O sea, seguimos en lo mismo. Tenemos que punzar y tenemos que tomar una muestra. A diferencia de los otros dos, este es S100 positiva, no tiene ningún potencial maligno, por consiguiente no necesitan tener un seguimiento posterior. Obviamente son desmina y anti-SMA negativos, que eso es parte de los leiomiomas. Este es uno de los errores en los que más incurren muchos, porque nos llegan gran cantidad de pacientes con páncreas ectópico para hacer ecoendoscopía. Primero, que esta sí tiene una característica endoscópica importante, que es la umbilicación. Si encuentran una lesión en antro que es umbilicada, lo más probable es que sea definitivamente un páncreas ectópico. ¿Hay páncreas ectópicos atípicos? Estoy de acuerdo, hay páncreas ectópicos atípicos. Entonces,
muchas veces esos sí pueden beneficiarse de una ecoendoscopía, pero habitualmente si tienen esta forma, que es la forma clásica, no necesitan hacer ni ecoendoscopía, ni hacerle ningún seguimiento, ni estar tomando biopsias de la parte interna del orificio o umbilicación que tiene. Es bien importante tener en cuenta eso, ¿no? Es generalmente antral y no tiene potencial maligno. Eso es un punto importante. Los de antro, si son así, son páncreas ectópicos. Si están en cuerpo o están en fondo, muy probablemente hay que pensar en otro tipo de etiología. Los lipomas son los más fáciles de diagnosticar ecoendoscópicamente. Están en tercera ecocapa, ¿de acuerdo? Y son, si ustedes pueden ver en la ecoendoscopía, son súper brillantes, no son negros como los anteriores, son hiperecogénicos, no son fáciles de diferenciar. Los tumores neuroendocrinos son muy variables porque pueden estar en primera, segunda ecocapa y habitualmente estos sí requieren resección, que eso ya lo han visto ustedes previamente. Los tumores glomus igual, generalmente están en cuarta ecocapa. Los bruneromas los pueden encontrar en duodeno en la primera porción muchas veces y también están habitualmente en la segunda ecocapa, ¿no? O puede estar también en la tercera en algún momento, eso es importante para tenerlo en cuenta. Y tomar en cuenta que los quistes de duplicación esofágica, cuando hay lesiones subepiteliales en esófago, sí tienen que ver, obviamente, si es de aspecto quístico o anecogénico. Si es un quiste de duplicación, no puncen, no biopsien, no le metan absolutamente nada, que habitualmente suele ser completamente benigno. Si tiene un componente más sólido hipoecogénico, eso sí, muy habitualmente suelen ser leiomiomas. GIST en esófago es muy poco probable, es mucho más frecuente que sea un leiomioma. Caso clínico con todo lo que les he mostrado. Vamos a ver si han aprendido algo. Si no, me voy a ir bien temprano. Mujer de 41 años, procedente de Cusco, tiempo de enfermedad 6 meses, y eso que han visto previamente ustedes, endoscopia. ¿Pueden diferenciar algo ahí? ¿Será GIST, será leiomioma, será schwannoma, será páncreas ectópico? Páncreas ectópico difícil porque está en cuerpo alto, ¿no es cierto? Obviamente aquí va a ser difícil. Necesitamos hacer la ecoendoscopía, que salió básicamente difícil para verlo. No se pudo hacer absolutamente nada. Se punzó, estaba en cuarta ecocapa, pero lamentablemente no obtuvimos tejido. Hicimos lo que ustedes han visto, que es fundamentalmente coger y hacer un MIAP. ¿Ok? Y les voy a mostrar en un momento, terminado eso, después de haber hecho el cierre, cuál fue el diagnóstico de esta lesión. ¿Alguien se inclina de repente por dar un diagnóstico previamente? No es ninguna competencia, al final, como les digo, no interesa porque el diagnóstico se los va a entregar completamente el patólogo ahí. No se olviden de cerrar siempre la lesión. Inmunohistoquímica muestra que la lesión es CD117 negativa y desmina positivo. ¿Sí? CD117 es GIST, no es GIST, el diagnóstico fue un leiomioma. ¿Sí? Miren, todo lo que ustedes de repente al inicio pensaban que era un GIST, pues no es un GIST, es un leiomioma y no necesita mayor seguimiento porque es una lesión pequeña. Y si me han entendido bien, creo que con esta me puedo ir feliz. Lesión antral, ojo, lesión antral, este es un ecoendoscopio diferente, es un Fujian, varón de 54 años, procedente de Lima, 3 meses de enfermedad, pero el motivo de la endoscopía básicamente fue una dispepsia. ¿Se animan ya a dar un diagnóstico así? ¿Nada todavía? ¿Ectópico? ¿Por ahí podrá ser? No, va a ir a una ecoendoscopía porque no tiene ninguna umbilicación. Pero si me diagnostican y a viva voz me dicen qué es, me voy a ir feliz de acá. Hiperecogénico, tercera ecocapa, diagnóstico, listo, servidos. Eso es lo que necesitaba que aprendan hoy día. Esa es una forma de diferenciar. ¿Van a hacer algo? Absolutamente nada. ¿Van a hacer seguimiento? Absolutamente nada. Eso es. Y creo que con eso me puedo ir contento porque han aprendido cómo se hace la diferenciación de uno y otro. Las lesiones subepiteliales son difíciles de diferenciar por endoscopía e incluso por ecoendoscopía. Es necesario realizar las ecoendoscopías a las lesiones mayores de 10 milímetros. No manden lesiones de 8, de 7, de 6. No se puede hacer nada, ni siquiera MIAP, y tampoco se va a poder ver bien la lesión en lesiones muy pequeñas. La ecoendoscopía sí permite la caracterización de esta lesión y la toma de muestras cuando es necesario, y el MIAP es una buena alternativa acá. Y los GIST son las lesiones subepiteliales más frecuentes, son las más peligrosas, y es por eso es que hay que prestarle siempre un ojo a ese tipo de lesiones en el caso de que tengan que ir a un procedimiento quirúrgico posterior. ¿Sí? Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, esta ha sido mi última charla, así que feliz de haber compartido con ustedes estos temas. Gracias.